Voy a seguir nuestras reflexiones y lo que se me ocurre que está conectado, enlazado con lo que hemos estado diciendo en estos días, es una reflexión sobre nuestra debilidad, que tanto en griego como en latín quiere decir enfermedad o no estar firme. En latín se dice infirmitas. Y entonces yo me siento débil y veo al mundo débil, fuerte falsamente, en cuanto que depende de armas, de engaños, de falsa sabiduría, de astucia, que tienen algunos y otros son los que sufren y claramente captan su debilidad. Y por eso a los pobres se les predica el evangelio, porque son los que más captan, sienten esa necesidad. Pero si para los poderosos la religión es una muleta, para el pobre es la buena nueva de Jesús. Y quería leer un pasaje del gran experto, yo creo, en la debilidad que tenemos en la Biblia, entre otros quizá San Pablo, que especialmente en la segunda a los Corintios, que ya hemos tenido oportunidad de hablar un poco, empezando con el comienzo de esta carta, donde habla de tanta tribulación seguida de mucha consolación, que es la pedagogía de Dios precisamente, nos prueba, nos hace ejercitarnos, igual que se ejercitan los músculos o el cuerpo o la mente. También tenemos que ejercitar el espíritu. Y Pablo llega a decir que quiere compartir con los hermanos la tribulación sufrida en Asia, que nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas. Está el dicho de que Dios no nos prueba más allá de nuestra fuerza. En la Biblia hay muchos dichos y se saca una teología quizá de una síntesis, pero vistos uno por uno se dicen diferentes cosas para diferentes momentos y sentimientos. Y aquí Pablo llega a decir que esta tribulación llegó hasta tal punto que perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces quiere decir que fue una gran tribulación que casi desesperaba y tuvo que seguir luchando, ¿no? Esta comunidad de los corintios, por cierto, igual que nuestra sociedad y la misma iglesia, le causaba tantos dolores de cabeza a San Pablo que era increíble. Tenía competencia, tenía competidores, los llamados superapóstoles, vamos a llamarlos más fuertes, con más credenciales. Habla de ellos en el capítulo 12 de la segunda a los Corintios. Propagan una forma de cristianismo que parece mejor, es un producto mejor en el mercado religioso. Hoy en día también tenemos súper ortodoxos, ultra ortodoxos, que son más católicos que el Papa, piensan ellos. Y San Pablo tuvo que lidiar con todo esto. Y en el capítulo 13, que es el último capítulo de la epístola, los regaña fuertemente. Él llega a decir al final que puede disolver la comunidad, aludiendo al gran ejemplo de él, que es el profeta Jeremías, que también era un hombre miedoso, se echó para atrás, tuvo que convertirse, Dios lo tuvo que llamar de nuevo, porque lo que sufrió Jeremías era muy grande.
atacado por los sacerdotes y los falsos profetas, y apoyado solamente por algunos ancianos del pueblo y por una familia poderosa que había sido parte de una reforma religiosa. No vamos a entrar en tantos detalles históricos, sería maravilloso verlo en otra ocasión. Pero como Jeremías se dirigió a las naciones, fue llamado desde el vientre materno para ser el profeta de las naciones, Pablo se considera, interpretó su revelación de Jesucristo en el camino a Damasco como un llamado a ser el apóstol de los gentiles, que es lo mismo que decir naciones, y al decir nación en griego o en hebreo, es decir, naciones paganas, los no judíos. Y el apostolado de Pablo fue con los no judíos. Entonces él llega a amenazar a esta comunidad que estaba tan dividida y lo criticaban mucho precisamente por no tener esa presencia tan prestigiosa, tan elocuente de la sabiduría del mundo que critica tanto en la primera los Corintios. En los primeros versos de Primera Corintios está hablando de la falsa sabiduría del mundo que crucificó a Cristo. En esta carta segunda dice que vuelvo a decirlo de antemano ahora que estoy ausente, lo mismo que la segunda vez estando presente, si vuelvo otra vez, obraré sin miramientos, ya que queréis una prueba de que habla en mí Cristo. Fíjense, nosotros ahora tenemos San Pablo, una gran estatua, la espada, etcétera, en Plaza de San Pedro, pero en la vida real suya no lo tenían mucho en cuenta en muchos lugares, en otros lugares lo querían muchísimo y lo despidieron muchísimo y Lucas lo acompañaba y todo eso, ¿no? Pero dice que Cristo está en él, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso entre vosotros. Pues ciertamente fue crucificado en razón de su flaqueza. Y ahí sería esta palabra enfermedad, infirmitas, debilidad, no estar firme, no ser fuerte en el sentido humano. Dice, pero está vivo por la fuerza de Dios, que es el contraste que yo quiero abordar. Quizá nos tome más de una sesión. La carne es débil, el espíritu es fuerte. La carne es débil, el espíritu de Dios viene en nuestra ayuda. También nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por la fuerza de Dios sobre nosotros. Fíjense qué cargado está esto, qué bello. 2 Corintios 13, verso 4. Debilidad, fuerza. Debilidad nuestra, fuerza de Dios. Y yo creo que eso es el gran agarradero que tenemos, la gran ancla que tenemos nosotros cuando nos vemos abrumados por todos los problemas que hay. Pero para eso hay que rezar, orar, meditar, contemplar, nutrirnos, igual que el cuerpo. Se ve claramente en la carne que si el cuerpo no come o no hace lo correcto, los efectos se ven inmediatamente. Poco a poco, de todos modos, el cuerpo se va a morir, ¿verdad? El cuerpo se va a morir, pero el espíritu se va fortaleciendo, ¿no? Y eso lo dice también él en esta segunda a los Corintios. Nos vamos transformando en Cristo. El pasaje que yo tengo para los que ven en YouTube, que viene de Romanos 8, que ya hemos tenido ocasión de hablar de él y seguiremos cavando en esa mina tan rica. En el verso 26 dice, del capítulo 8 de Romanos, dice,
De igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. De nuevo, la palabra flaqueza en esta Biblia de Navarra, la de Jerusalén también, en griego se habla de la astenía, que es donde viene la palabra neurasténico, neurasténica, enferma de nervios. Y en latín pueden ver que es infirmitatem nostra, nuestra enfermedad o infirmidad, no estar firmes, ¿verdad? El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Yo creo que es lo mismo que decir, no viene de nosotros esto, ni siquiera la buena oración. Es el Espíritu soplando, donde tiene que soplar, cómo tiene que soplar, no se le ve. Dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Y el que escruta los corazones, sabe que los corazones nuestros son débiles, infirmes y inconstantes, conoce cuál es la aspiración del Espíritu, cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Es otra manera de hablar de lo que es el Espíritu como garantía. Podemos estar garantizados que nosotros por sí solos y con nuestro cuerpo vamos a enfermarnos y morirnos y pecar y una pila de cosas malas. Pero tenemos la garantía de que Dios está con nosotros y nos quiere salvar y ayudar. Nos puede probar mucho para nuestro bien. Es un pedagogo, es un médico. Hiere y sana la herida. Y parece algo caprichoso, pero cuando hiere es por alguna razón. Yo diría como otra vez la operación esta, que te abren y es doloroso y da miedo y todo lo demás, pero es para nuestro bien. Y no hay de otra, no se puede hacer otra cosa en la condición de criaturas que tenemos todos nosotros. Y entonces yo diría que tenemos que unirnos a Jesús, que precisamente por eso se hizo hombre por nosotros, siendo rico se hizo pobre, para compartir con nosotros nuestra suerte y darnos un ejemplo. Parte de su ejemplo es Getsemaní. Tiene miedo, pide que se le quite incluso ese cáliz. Quiere decir que como ser humano aún Jesucristo sintió esa repugnancia al sufrimiento, ese miedo a lo venidero que es terrible, que él se podía imaginar, pero una cosa es imaginárselo y otra cosa es sufrirlo. Lo que es caer en mano de los romanos con sus flagelos ilimitados. Los judíos tenían un máximo de 40. Los fariseos decían mejor 39 para no equivocarse y pasarse de los 40. Pablo alude a eso mismo en 2 Corintios cuando dice que le dieron esos azotes 40 menos 1. Así que también él. Jesús fue disciplinado, esa es la expresión que usa Lucas en griego, cuando Pilato 2 veces dice lo corregiré o disciplinaré, que quiere decir en este caso lo azotaré. Pero el verbo es paideia, ahí viene pedagogía. Y la paideia es la educación del niño que comienza en ese mundo antiguo, hoy en día no se hace, pero comienza con la vara. Se dice en Proverbios, resparmias la vara, si no ahorras, no usas la vara, echas a perder al niño. Hoy en día tenemos otra filosofía y hay que aplicar la pedagogía de otro modo, pero en bíblico se trata de algo duro, de corrección bien dura. Yo con eso voy a terminar y seguiremos tratando de hacer estos temas después.